a profundizar y a tratar de hacer una exégesis de este pasaje, 2 Corintios 4, versículos 7 al 18, todos nosotros estamos conscientes de que el mundo se encuentra en un tiempo muy, pero muy peligroso. Las naciones del mundo están siendo convulsionadas, tratando de encontrar una ideología política que funcione. A través de la ciencia nos hemos enorgullecido de que ya fuimos a la Luna y ya China mandó a Marte otro satélite, Estados Unidos igual, etcétera, etcétera. A través de la ciencia médica es impresionante lo que hemos alcanzado. Y así podíamos nosotros darnos cuenta que vivimos en un mundo muy, muy interesante, pero a la vez un mundo que ha llegado a su fin. Tengo en mis manos el libro más antiguo de la humanidad, el libro con los registros más antiguos del conocimiento humano, ya sea química, filosofía, paleontología, psicoanálisis, antropología, química, física, biología y cualquier disciplina académica que tú me puedas mencionar, se encuentra aquí en este libro. Es el libro más vendido hasta este momento desde hace 2000 años. Es el libro que contiene la información más profunda que podamos nosotros imaginarnos del creador del universo. Es el libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Tú consulta el libro religioso que me quieras mencionar, ya es el Tripitaka de Buda o el Corán del Islam o los libros de los hindúes o de los persas, el libro que tú quieras traerlo, nunca vas a encontrar la información que tenemos en la Biblia. Y es el único libro que nos dice realmente cuál es el propósito de nosotros, para qué nacimos, quiénes somos, cuál es la razón de nuestra existencia. Antes de que yo fuera cristiano, crecimos como todos los mexicanos o la mayoría de ellos en un hogar católico. A los 13 años yo quería ser cura y me metí al seminario católico de Acapulco, del puerto Acapulco, ahí radicábamos, y quería abrazar el celibato sacerdotal. Cuando me dijeron que no me podía casar, cuando hiciera yo el voto por el celibato sacerdotal, me decepcioné mucho. Le hablé a mi papá y le dije, ¿sabes una cosa? Que me gustan las mujeres. No creo que yo pueda ser padrecito o cura, como le quieran llamar, ¿no? Total que me decepcioné de lo que es la religión. Aun cuando éramos nosotros creyentes, ¿verdad? A misa de vez en cuando, nunca abrimos la Biblia. Entonces me di la vuelta y formé parte del Partido Comunista Mexicano. Me hice ateo. Era agnóstico, era completamente no creyente en nada, hasta que mi hermano Alejandro llegó conmigo algún día cuando tenía yo 27 años y me dijo, quiero hablarte no de ninguna religión, porque yo les dije, no quiero saber de ninguna religión, estoy decepcionado de todas las religiones. Y mi hermano me dijo, te vengo a hablar de un hombre que se llama Jesús, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Checa la vida de Buda, me dijo mi hermano, y recordarás que él dijo antes de morir, busquen la verdad. Gautama Buda nunca dijo que él era la verdad. Mahoma, el que fundó el Islam, se casó con una niña, después con una señora que llevaba 25 años de edad, tenía ataques de catalepsia. Y cuando examiné la vida de todos estos líderes, me di cuenta que nadie había dicho las palabras de Jesús. Yo soy el camino, el único camino que hay. Yo soy la verdad. No una verdad, yo soy la personificación de la verdad. Y número 3, yo soy la razón por la cual tú existes. Ese hombre que fue muerto en una cruz es la razón
por la cual tú y yo en esta mañana seguimos respirando. Porque en Él somos y nos movemos y existimos, en la persona de Jesús. Vine al Evangelio de Juan y me quedé en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le entregué mi vida a Jesucristo. Este año cumplo 46 años, no de edad. 46 años de estudiar y de seguir este libro. Y cumplimos este año 43 años de ministerio. Vida Nueva para el Mundo no es una ideología que ha surgido de repente, una iglesia, una nueva secta. Somos una organización cristiana con mucho prestigio, con 43 años que nos respaldan de viajar en el mundo y que podamos nosotros realmente sentirnos agradecidos con Dios de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes, que se llama el poder que nos sostiene. 2 Corintios 4, versículo 7 en adelante. Antes leamos el versículo 1 para que lo tengamos de trasfondo teológico y saber de qué forma el apóstol Pablo desarrolla sus sentimientos y nos da 5 razones por la cual podemos ser sostenidos hasta el final de nuestra vida con el poder de Dios. Comienza Pablo diciendo el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. La primera clave que se nos da es que no podemos jamás darnos el lujo de desmayar. Lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pablo para que antes de ser echado con los leones en el Coliseo romano, acabar en su segunda carta a Timoteo diciéndole: he peleado la buena batalla, todos me han abandonado? ¿Qué fue lo que hizo que los cristianos en los primeros siglos de la iglesia primitiva pudieran ser quemados vivos? Ver las mamás cómo a sus hijos los leones los despedazaban y les arrancaban la cabeza. ¿Cómo es posible que estos cristianos estuvieran parados delante del César y el César les dijera: lo único que tienen que hacer es decir que yo soy el Señor, el Curios César? Y ninguno de ellos se hincó para poder decir que el único Señor es Jesucristo. ¿Qué fue lo que tenían estos cristianos que ya no tienen la mayoría de los cristianos del siglo XXI en que estamos viviendo? Cristianos que cualquier calamidad, cualquier tsunami, cualquier desastre, cualquier pandemia, cualquier terremoto, ya los hace escapar, huir, esconderse y alejarse de Dios. ¡Qué terrible! ¿Qué tipo de cristianismo es este? Y en vista de que nos acercamos ya a la venida de Jesús, que no tarda en venir ya por nosotros y sacarnos de este mundo, Dios está purificando su iglesia. Y todos ustedes, que muchos se dicen cristianos, tienen que tener hoy la absoluta seguridad de que tú realmente tienes el poder que te va a sostener hasta el final de tu vida. Y cuando mueras, que puedas decir: yo sé en quién he creído y muero en paz, porque mis pecados han sido puestos en una cruz. Dejo a mis hijos con el conocimiento de Cristo, no les dejo ni una casa, no les dejo ni siquiera 1,000 pesos en la cuenta del banco, pero si yo dejo que mis hijos, cuando yo muera, tengan a Cristo, les dejo garantizada su vida hasta el final. Pero tenemos, versículo 7, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando Dios nos llamó por su gracia para que conociéramos a su Hijo Jesucristo de una manera personal, descubrimos por primera vez que somos muy débiles. Tú le preguntas a una persona que fuma: ¿por qué fumas si la cajetilla dice este producto es nocivo para la salud? ¿No sabes que estás envenenando y lastimando tus encías, tu laringe, tu tráquea, tu esófago, los alvéolos pulmonares? ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué abusas del alcohol? ¿Qué no sabes que el alcohol destruye tu páncreas? Te puede venir una pancreatitis o un tumor pancreático muy pronto, el hígado. ¿Por qué lo haces? ¿Y qué te contesta la gente? Porque me gusta. Entonces nos damos cuenta que somos autodestructivos. ¿Por qué? Si estás casado con una mujer que es la madre de tus hijos, tienes que dejar a esa mujer e irte con una muchacha más joven por una pasión, porque sientes dentro de tu alma y de tu corazón que tú tienes que agradarte a tu ego, y tienes 50, 60 años de edad y te crees de 25 y te crees ya Rambo. Cuando examinamos de una manera o desde el punto o la perspectiva psicológica al ser humano, una de las causas por las cuales el lenguaje de la psicología y de la psiquiatría se cambió en Los Ángeles, California, en la Asociación de Psicólogos del Journal de los Psychology de Los Ángeles, fue que los psicólogos llegaron a un grado de decir: es que realmente ya no sabemos quién está loco. Hay cantidad de personas que tienen una apariencia tranquila, etcétera, etcétera, y que son asesinos seriales. Cantidad de personas que tú conoces que se han atrevido a violar a sus hijas, o abuelos que han violado a sus nietos, u hombres que, teniendo todo lo que Dios les podía haber dado, riquezas, fama, y llegaron a la cúspide y al éxito, allá arriba, ya seas deportista, cantante, artista, político o lo que tú seas, al llegar allá arriba, te das cuenta que las alturas nos marean. Algo le pasa al ser humano que cuando llega al éxito se descompone. Y lo podemos ver con Elvis Presley, que tenía 500 mujeres en Tennessee, en la esquina de su casa, esperando tener relaciones con él, con sus Cadillacs con defensas de oro. Michael Jackson, el rey del pop, que cuando murió no sabían si era hombre o era mujer, y se descubre después que fue un muchacho pederasta, que llevaba a los niños de 8 o 10 años a su granja, ¿verdad? Una especie de Disneylandia que él hizo para violarlos y drogarlos. Y así vemos que se destapan las coladeras y comenzamos a ver a tanta gente que tal vez admirábamos, o que eran políticos o eran ejemplo de canto o lo que tú quieras, que se descompusieron con la fama, con el dinero,
con el aplauso, con la popularidad. La Biblia dice que nada podemos hacer y subir a la cima sin Dios. Si tú llegas a prosperar y llegas a la cima de tu vida, donde tú quieres llegar, sin Dios, mientras más alto llegues, de más alto te vas a caer. Esta es la razón por la cual Pablo comienza diciéndonos, este tesoro es el Espíritu Santo. Si lo quieres apuntar en tu Biblia. Tenemos este tesoro, tenemos a Dios dentro de una naturaleza humana débil, frágil. Somos egoístas, tramposos, fornicarios, adúlteros. Eso es lo que somos ante Dios. Tú me puedes decir, es que yo nunca me he acostado con una mujer que no sea mi esposa. Jesucristo dijo, es que no necesitas adulterar físicamente para ser culpable de adulterio. Basta con que mires a una mujer con ojos de lujuria. Tú eres calificado en el trono cósmico de Dios como un adúltero. No necesitas jalar el gatillo para que Dios te llame asesino. Basta que en tu corazón odies a alguien lo suficientemente profundo para ser clasificado como un asesino delante de Dios. Y ante estas circunstancias nos damos cuenta que estamos arrinconados. ¿Qué hacemos? Es el grito de desesperación de la raza humana. Entonces la raza humana buscó las religiones, alguna ideología, algún sistema, algún budismo zen o meditación o yoga que nos pueda aislar, concentrarnos en nosotros mismos y tratar de llegar a o trascender a alguna altura, llámale a Dios como le quieras llamar, para poder mitigar la conciencia que nos acusa que somos pecadores. En Hechos 1, versículo 8, la Biblia dice, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano no es el que va a la iglesia evangélica o presbiteriana o bautista o católica o griega ortodoxa. Un cristiano no es el que es judío o el que es mexicano o el que es español o el que es inglés. Un cristiano es la persona que tiene morando dentro de su vida el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y ese poder que Dios nos ha dado es precisamente para enviarnos a un mundo lleno de lobos. Estamos en un mundo rodeados de lobos, de mucha gente que te quiere hacer daño y tú no lo sabes, de muchas personas muy envidiosas, de personas que te quieren lastimar, que te quieren quitar tu esposa, que quieren arruinar tu vida, que te quieren invitar a drogarte, que, amigos y amigas que tienes que quieren que forniques con tu novio, que no hay ningún problema, vamos a acostumbrarnos a tener relaciones sexuales, estamos rodeados de tentaciones. Entonces, ¿cómo podemos servir a un Dios que nos demanda santidad si no tenemos el poder para poder realmente enfrentarnos al mundo? Recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Eres cristiano? La primera pregunta que te hago es la siguiente. Desde que tú dices que eres cristiano o te convertiste, ¿a cuánta gente has guiado a la cruz? ¿A cuánta gente, a cuántos amigos en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu escuela, en tu taller de plomería, de carpintería, a cuántas personas les has hablado en la universidad, en la secundaria, en la preparatoria, del amor de Cristo en esa cruz? Si tú dices en este momento, tengo 3 o 4 años de cristiano y ahora me doy cuenta que a nadie le he hablado de Jesús, la respuesta es que realmente no eres hijo ni hija de Dios. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para hablar de Jesús.
Esto fue el primer impulso que yo sentí cuando recibí a Cristo en 1974, hace 46 años. Recibí a Cristo y yo salí al tendero, de la tortilla, al panadero, a donde iba, en el metro, en la ruta 100, a todos los que me encontraba les hablaba de Jesús. Ponía un cajón en el mercado de Acapulco y me subía en el mercado a predicar a la gente. Éramos muy pobres. Y llegaba una marchante y me daba un pescado y el otro me daba 2 bolillos. Llegaba a mi casa, comíamos lo que arrancábamos de los árboles o lo que yo pescaba. Después me fui de misionero y estuve viviendo 3 años de misionero en Guerrero, durmiendo en pisos de adobe. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos. Si tú crees que tú has atravesado la pobreza, esto es ser pobreza. Que no tengas ni siquiera con qué taparte más que con periódicos. Así estuve 2 años en la sierra porque quería hablar de Cristo a los indígenas, a todos en la frontera con Oaxaca y Guerrero. Y cuando bajé de la sierra, bajé con malaria, bajé con enfermedades, con 40 de temperatura. Me hospitalizaron, yo creí que me iba a morir. Estuve en un poblado que se llama El Ciruelo en Guerrero, cerca de Coajiniculapa, de puros leprosos. Todavía hay leprosos en las sierras de Oaxaca y de Guerrero. Y yo dije, Señor, si quieres que me muera de lepra, aquí estoy y llévame contigo. Ahora veo, después de todo ese tiempo, que Dios simplemente me estaba probando, nada más. Pero esa pasión que yo sentí cuando recibí a Cristo, después de buscarlo en tantas religiones, en ideologías comunistas, socialistas, comunista, democracia, etcétera, etcétera, era Jesús al que yo estaba buscando. Él era la razón por la cual sentía tanta angustia dentro de mí que no encontraba más que pura hipocresía alrededor de mí, en todas las ideologías, en todos los sistemas, en todas las religiones. Y Jesús es una persona que vive y que está dispuesta a entrar a tu corazón si tú en esta mañana le abres tu vida y le permites entrar. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Vemos en segundo lugar que cuando recibimos al Espíritu Santo sucede un milagro que no entendemos, que se llama la regeneración. En otras palabras, nacimos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia, por cierto, es el único libro que te dice quién eres o de cuántos elementos estás formado. Ese fue el error de Carlos Marx. Si Carlos Marx hubiera conocido lo que la Biblia dice de la naturaleza humana, no hubiera creído que el problema es social, lucha de clases, la burguesía contra el proletariado contra la burguesía. Eso es lo que él creyó. Si Sigmund Freud, el médico psicólogo vienés, hubiera conocido lo que la Biblia dice, no hubiera creído que el problema del ser humano está en la mente. Por eso la psicología trata de penetrar la mente humana, discernir la mente humana, el subconsciente con el inconsciente, para mostrar lo que hay en el consciente. Y finalmente Freud atribuyó los problemas al sexo, que desde la infancia hay un problema sexual con el ser humano, etcétera, etcétera. Y así nos damos cuenta que Carlos Darwin, en su libro Origen de las Especies, si hubiera conocido que en 1954 se descubre el ADN por los doctores Watson y el doctor Crick, donde la molécula del ADN o el ácido desoxirribonucleico, para los que no entiendan esto, en cada una de las billones de células que tenemos en nuestro cuerpo se encuentra una información codificada, se encuentra algo que Dios escribió, y en cada célula de mi cuerpo está escrito la altura, el color de pelo, de ojos, el color de piel, todo absolutamente en cada una de nuestras células. Y cuando se descubre el ADN, se descubre científicamente que es imposible. Señores maestros universitarios que nos honran con su presencia, me dijeron que hay como 4 o 5, sean bienvenidos. Les digo con todo mi corazón, la teoría de la evolución
ha sido el fraude más grande del siglo XX. ¿Por qué se sigue enseñando en las preparatorias y en las universidades que venimos de chita? Que somos el proceso evolutivo de los animales, porque los científicos también inventan teorías. Y como el ser humano no sabe cómo comenzó todo, pues especula, hipotetiza, inventa. Y por eso se llama teoría. Y ahora el descubrimiento del ADN nos demuestra científicamente, maestros universitarios o biólogos que nos acompañan, que biológicamente es imposible que mi ADN lo tenga un chango y que el ADN de un rinoceronte no lo tiene la jirafa y que no existe hasta este momento la mutación entre una especie y otra especie. No hay un solo elemento científico, una sola prueba de que la evolución se pueda considerar dentro del área de la ciencia. Son especulaciones. Y así lo prueba también la segunda ley de la física, la segunda ley de la termodinámica, y lo prueba la ley de la biología con los aminoácidos, que son los ladrillos de la Biblia que nos impiden que nos convirtamos en un chango o un chango en un ser humano. ¿Pero por qué se sigue enseñando? Porque no conocen el origen del ser humano revelado en la Biblia. La Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, un envase, una jícara, donde temporalmente tu alma y tu espíritu habitan. Y el espíritu es la parte a través de la cual conocemos a Dios, servimos a Dios y adoramos a Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y el cuerpo es el soma en el griego, que es el asiento donde vive el alma y el espíritu. Y cuando tú mueres, tu cuerpo lo tiran, se lo comen los gusanos, pero sale de tu cuerpo dos cosas, el alma y el espíritu, y se van o a la presencia de Dios inmediatamente. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. Está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Cuando tú mueres y mueres en tus pecados, no te salvas eternamente de tu alma. Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. Esto es muy, muy interesante. Entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que así fue creado Adán y Eva, alma, espíritu y cuerpo. Cuando el ser humano rechaza a Dios a través de nuestros primeros padres, dice la Biblia que morimos espiritualmente. La palabra muerte en la Biblia no significa cesación de existencia. La palabra muerte apunta, lo significa separación. No significa cesar de existir, es una separación temporal. Nos separamos de Dios y desde Adán hasta nuestros días, cuando yo nací con mi alma, mi mente, sentimientos, voluntad, intelecto y con un cuerpo, pero muerto, separado de Dios. Y esta es la razón por la cual existe la filosofía, esta es la razón por la cual existen las religiones. Todos estos sistemas humanos están buscando la manera, porque traemos la eternidad en el alma, muertos separados de Dios, pero en el alma sigue la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que nos impele a buscar a Dios a través del budismo, del hinduismo, del catolicismo o del judaísmo o la religión que tú me quieras mandar. El ser humano está ávido, como decía Sigmund Freud. El ser humano es incorregiblemente religioso. No ha existido una tribu, una civilización, una nación, nunca en la historia que no haya adorado a algo o a alguien. Y cuando no sabemos quién es Dios, adoramos a la luna, o nos vamos a Teotihuacán a cargarnos de energía, o a comenzar a ponernos en flor de loto o meditación y concentrarnos en nosotros mismos. Estamos buscando la realidad, porque nos creó Dios con ese impulso de buscar la verdad.
y es Jesús. Finalmente, cuando tú tienes a Jesús, llegas al final de tu búsqueda y llegas a saber que Él es exactamente lo que nos puede explicar qué es lo que significa ser cristiano. La palabra cristiano tiene dos palabras: Christos, anos. Cristo ungido, anos en el griego, ¿qué significa? Ungido dentro de, o ungido con la palabra de Dios o con el Espíritu Santo. Y la palabra anos significa también pequeño. Entonces, ¿quién es un cristiano? Un ungido que tiene al Espíritu Santo y es una persona pequeña ante los ojos del mundo, porque el mundo seguramente te va a perseguir, te va a despreciar, van a perseguir ese libro más controversial que hay en toda la existencia de los libros, y el único libro que nos dice cuál es el camino, la verdad y la vida. En segundo lugar, dice Pablo en el versículo 8 y 9, ¿cómo somos sostenidos por el poder de Dios? Con el Espíritu Santo. Tú necesitas ser lleno esta mañana del Espíritu de Dios. Número 2, versículo 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, sí es cierto, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aun cuando un cristiano atraviese los desiertos más áridos, los lugares más oscuros, como David le llamó en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras y de muerte. Acabamos de pasar un año que continúa todavía con algunas cosas colaterales que todavía siguen por ahí, una pandemia, ¿verdad?, en la que lo único que oíamos era: se murió, se murió, se murió. Tantos muertos en Brasil, tantos muertos en México, una campaña de pánico desmedida, desproporcionada, con el único propósito y con el único objetivo, que lo sabe muy bien el diablo, que si tú sabes a una persona o quieres controlar a una persona, infúndele miedo. Es la forma más fácil que un sistema de gobierno o una nación pueda controlar a la población, manteniéndola bajo el pánico. ¿Por qué? Porque el miedo o el pánico nos hace, síganme con mucho cuidado, actuar irrazonables. Comenzamos a actuar de una forma irrazonable, donde ya no es científico, es político. ¿Cómo puedo yo explicar que al llegar a un restaurante me digan: de aquí a la mesa póngase el bozal, y al llegar a la mesa no hay virus? Si se para el baño, póngase el bozal. Y ahí estamos 4 o 5 mesas alrededor, porque ya casi la distancia social se terminó, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer ejercicio tapándome la respiración? Esto es sentido común, esto es lógico, esto es científico. ¿De qué se nutre nuestro cerebro? Del oxígeno. Cómprate un oxímetro en la farmacia.
y ponte esta cosa después de 2 horas y te va a bajar a 80 casi la oxigenación de tu sangre. Y tú mantén este nivel de oxigenación y al mes o a los 2 meses vas a comenzar a tener unas migrañas y unos problemas irreversibles. Sobre todo, el crimen más grande de todos los crímenes es haberles puesto esas cosas a los niños. Ese es el crimen más grande. Ahorita el estado de California, Florida, Texas, Idaho y Arkansas en Estados Unidos acaban los gobernadores de decretar: todas las escuelas primarias no van a llevar ningún niño tapabocas. Y la Organización Mundial de la Salud acaba también de determinar, métete al internet para que cheques lo que te estoy diciendo, que en el aire, en los outdoors, o sea, ahí no está el virus. Que lo puedes encontrar cuando tienes una persona a menos de 1 metro que te tosa o te escupa, etcétera, etcétera, pero que no está en el aire, no está en el parque, no está en las playas. ¿Y de dónde nos sacaron? ¿De las playas? ¿De los parques? ¿De los gimnasios? ¿Y de las áreas donde hay qué cosa? Nitrógeno, oxígeno y otros gases de lo que está compuesta la atmósfera. Es impresionante. Había videos que sacaban a la gente que se metía a la playa a nadar y la sacaban porque no traía cubrebocas en la playa, nadando en la playa. Es lo primero que te quita un tiburón. Damas y caballeros, santos de Dios, despertemos. Despertemos, abramos los ojos. Tenemos una inteligencia que Dios nos ha dado y un sentido común, y tenemos que saber qué nos hace y qué no nos hace daño. Pero no quiero extenderme con eso. Simplemente dice la Biblia en estos versículos: estamos atribulados a todo. O sea, ¿quién no tiene problemas? Si levantas la mano, eres Santa Claus o el príncipe valiente, ¿verdad? Pero estamos en un mundo donde nacemos llorando. Muchos tienen una infancia terrible, son botados en botes de basura por prostitutas que los recogen, acaban en un orfanatorio y después se convierten a los 18 años o de ahí brincan a la delincuencia juvenil. Otros tuvieron una infancia buena, una juventud buena, se casan y les va como en feria en el matrimonio. Pero todos tenemos etapas de sufrimiento en la vida. No es Disneylandia la vida, no es Reino Aventura. Estamos en un mundo de dolor, estamos atribulados en todo. Pero fíjate lo que dice la Biblia: una cosa es que estés atribulado y lleno de problemas, y otra cosa es que esos problemas se lleguen a convertir en tu vida en angustia. ¿Y qué es la angustia? Sentir: hermano, ore por mí. Mire, doña Chole, apláquese primero. Por favor, a las 2 de la mañana nos suena a mi esposa: se fue mi hija. Mire, señora, se fue su hija, ¿y usted cree que con ese estado de angustia la va a hacer regresar? ¿De qué está o en qué forma está ayudando su estado emocional? A ver, esto es algo sentido común. A lo mejor cuando regrese su hija, a usted le vamos a tener que meter al psiquiátrico. Y cuando nos damos cuenta de que ya se fue la hija, ya se fue el hijo, descubrí que mi hijo es drogadicto, descubrí que mi esposo no me quiere, se fue con otra,
¿Qué vas a hacer? ¿Emborracharte? ¿Drogarte? ¿Como Pancho Pistolas? Pues así son todas las mujeres, me voy con otra yo también. Salidas y escapes falsos. Estamos atribulados, pero en ese momento nos hincamos. Nos hincamos. Padre, mi hija se fue, Señor. Yo no soy Dios ni soy tú. Tú eres el único que la puede hacer regresar. Te pido que la guardes. Y te pido que se acabe en la cárcel o en una cosa peor, que eso le sirva para que yo le lleve el evangelio de la salvación de tu Hijo Jesucristo. Mi esposo se fue. Yo no lo puedo hacer regresar. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Se fue tu esposa. No puedes obligarla a que te ame tu esposa. Ok, ¿qué vas a hacer? Híncate. Dice la Biblia en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén angustiados, afanados. En ese momento sean conocidas tus necesidades delante de Dios con oración, ruego y súplica. Y cuando tú te hincas, en lugar de usar una puerta falsa, drogas, alcohol o hacer una tontería, cuando tú te hincas, estás demostrando que crees en Dios. Ahí está la fe en acción. ¿Por qué lo haces? Porque sabes que te va a contestar. Y dice la Biblia, y cuando tú lo haces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. En ese momento va a haber un milagro en tu vida. Cuando Dios ve que tú te hincas, y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios ve que en la acción, con nuestras acciones demostramos que creemos en Él, un milagro viene sobre nuestros pensamientos que de una forma imperceptible y milagrosa me siento tranquilo. Me voy a acostar. Ya dejé a mi hija. Mi hijo se fue ahora sí que el charro pistolas con otra o con quién sabe que se fue. Señor, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Tú te encargas de él y total me vas a decir qué vamos a hacer con el tiempo, pero él, la situación de él no me va a quitar la paz a mí. El hecho que él haya agarrado camino por otro lado no me va a estar quitando la paz, porque entonces yo estoy sufriendo y él está divirtiéndose. No, descansar en Dios. Estamos atribulados, aprendamos a nunca llegar a la angustia. Estamos en apuros, pero no desesperados, llenos de problemas, estresados. Mantendré mi trabajo con la pandemia. ¿Qué habrá el día de mañana? ¿Tendré mi salud a los 60, 70 años de edad? ¿Tengo seguro social? ¿Me lo quitarán algún día? Estamos en un mundo completamente cambiante, un mundo que no nos promete nada, pero nunca lleguemos a sentirnos en un rincón, porque esta es la razón de los psicólogos para los suicidas. ¿Quién es una persona que se quita la vida? Una persona que los problemas del mundo lo llevaron a un grado, a un lugar, a un rincón, donde en ese momento él no ve ninguna puerta. Todo es oscuro. Ya me dejaron, ya nadie me quiere,
ya no puedo tener solución, ya no voy a salir de esta, me pego un tiro en la cabeza. Nunca un cristiano debe llegar a sentirse arrinconado. Y ¿saben una cosa? Que Dios nos prueba a través de esto, como lo hizo con el pueblo de Egipto. Cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? ¿A dónde los llevó? Al mar. Y de repente tenían el mar enfrente de ellos. Y de repente oyeron los cascos de las carrozas de los egipcios que venían contra ellos y se sintieron entre la espada y la pared. A Dios le gusta llevarnos a esas situaciones. Ahorita les explico. Y cuando estaban entre la espada y la pared, ¿qué hicieron? Moisés clamó a Dios y Dios le contestó y le dijo: quédense quietos y conozcan mi salvación. Vean con mi salvación. Y les abrió el mar. Y atravesaron el mar Rojo y los egipcios que los persiguieron murieron detrás de ellos. Cuando tú no veas ninguna solución, ninguna puerta en tu vida, no permitas llegar a angustiarte ni tampoco a desesperarte. Siempre hay algo que Dios te quiere mostrar. Cuando no encuentras ninguna puerta, no hagas nada, híncate. ¿Tú lo has hecho? No me contestes. ¿Tú lo has hecho? Porque ahí es cuando probamos que Dios es real. Estamos atribulados en todo, pero nunca llegamos a la desesperación y menos al estrés. ¿Saben qué es el estrés? El Hospital Hopkins, la Clínica Mayo en Rochester, que son las instituciones médicas más famosas en Estados Unidos, coincidieron que el 70% de las enfermedades de los seres humanos, el 70% de las enfermedades mentales y físicas son debidas al estrés. Es la enfermedad del siglo XXI. ¿Qué es el estrés? Es un estado de angustia, de desesperación, de inseguridad, de que no sabes qué va a pasar. Y llegas a tus hijas y quítate a los chamacos de ahí, préndeme, quiero ver al América contra el Pachuca, aunque pierde el América. Y llegamos a ese grado, ¿verdad?, en el que te tocan y estás como Pepita en comal. Brincamos por cualquier cosa, no puedes ni dormir siquiera, tienes ya semanas sin dormir. Afecta tu corazón, afecta tu mente, afecta tu estómago, este estado de falta de paz. Y hace 2000 años, el autor de la Biblia, hace 2000 años nos dejó el antídoto para la enfermedad del siglo XXI, Shalom. Mi paz les dejo, mi paz les doy. El estado de armonía perfecto de la mente y del cuerpo es mediante la paz. Y cuando hay paz en tu mente, tus órganos, tu sistema gastrointestinal, tu sistema cardiovascular, tu sistema cardíaco, todo funciona a través de tu estado mental. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados. Tal vez ahorita te está persiguiendo tu abogado, tu esposo te quiere quitar la casa, tu novio dijo que te va a mandar un recado que ya no te quiere, que se va a ir con chencho en lugar de con chencho, etcétera, etcétera. Continuamente vamos a seguir siendo perseguidos.
Y sabes una cosa, en la vida, cuando trazas una meta, a la derecha, como dijo Sancho Panza, ¿verdad?, al Don Quijote, oye, los perros están ladrando, están buscando y te están criticando. El Quijote le dijo, ¿verdad?, deja que los perros ladren, significa que estamos caminando. Entonces tú vas a oír siempre gente que le vas a caer gorda. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, como dice el dicho. Entonces va a haber gente siempre que va a tener envidia de ti. Dice Salomón, toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Y por acá te van a decir esto y otro. ¿Y cuánta gente se mete en las redes sociales a las vistas a ver qué dijeron de mí? Ya no lo hagas, porque te va a desgastar, te va a entristecer y te va a hacer enojar muchas veces. De cuántas cosas dicen de ti o de mí o de cualquier persona. Entonces, caminar en la vida, que no hagas caso acá ni acá, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor de nuestra fe. No te salgas del camino, no desmayes por ninguna cosa que puedas atravesar. Y finalmente, derribados, pero no destruidos. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que ya se cayó del caballo? Tal vez ya cometiste el pecado con tu novia de la fornicación, tal vez eres un adúltero, tal vez has defraudado a alguien, tal vez le has mentido a alguien, tal vez estás buscando amistades por sus intereses económicos y no porque quieras ser un amigo verdaderamente de esa persona. Examina tu conciencia, examina tu corazón. ¿Estás haciendo trampa en la escuela? Cualquier cosa que tú hagas, hay perdón en la sangre de Cristo. No importa lo que hayas hecho, te caíste del caballo, no te quedes tirado. Los que conquistan y los que tienen victoria no son los que se caen, sino los que se vuelven a subir al caballo. Los que se levantan y los que tienen el valor que Dios nos da para vivir la corta vida que tenemos siguiendo a aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Inclinemos nuestra cabeza por algunos segundos y quiero invitarte. Si tú nos vienes a visitar o no tienes a Cristo en tu vida, o a lo mejor decías que eras cristiano y a lo mejor hasta perteneces a alguna iglesia de cualquier religión, pero a la luz de la Biblia a nadie le hablas de Cristo. Cuando eres asaltado por problemas, buscas el alcohol, buscas las drogas, buscas puertas falsas, porque te sientes desesperado. ¿Por qué esa desesperación? ¿Y por qué llegamos a esa angustia? Porque no creemos que Dios vive. No creemos realmente que Jesús es real y que resucitó a los 3 días de los muertos y que nos está esperando al morir nosotros, que resucitemos como Él lo hizo hace 2000 años, después de 3 días encerrado en esa tumba. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder en esta mañana tener la seguridad de que el día de mi muerte yo pueda morir en paz. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Tus pecados han hecho separación entre un Dios santo y un hombre pecador. Tú no puedes acercarte a Dios sucio, sucia como tú estás. Pero hay buenas noticias. En esa cruz, Dios permitió que su Hijo pagara por ti y por mí lo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar con ninguna de nuestras obras. Esto se llama la gracia de Dios. Cree que Cristo en esa cruz pagó en tu lugar por tus pecados mediante el derramamiento de su sangre. Y cree también que a los 3 días se levantó de entre los muertos, y en este momento pídele que entre a tu corazón. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por mi vida. Ya no quiero seguir siendo igual. Tú eres el único que tienes el poder de sacarme de este pozo donde me encuentro, de la angustia y de la desesperación, de la inseguridad de mi vida. Creo que moriste en la cruz por mí y que vives, por lo cual te pido perdón y que entres a mi corazón
como mi Señor y mi Salvador.